Bienvenidos un día más a su canal predilecto de intrigas, exclusivas y dramas de alto calibre. Hoy, damas y caballeros, vamos a sumergirnos en un volcán en erupción, un terremoto que ha sacudido los cimientos mismos del fandom turco y que tiene como epicentro a dos titanes de la actuación, Can Yaman y Demet Özdemir. Abran bien los oídos, porque este vídeo viene cargado de giros inesperados, decisiones de alto voltaje y, por supuesto, toneladas de especulación jugosa. Y es que, como seguramente ya habrán intuido por el título, hoy vamos a diseccionar con lupa la encrucijada de Can Yaman con Sandokan y el huracán emocional que rodea a Demet. Porque la tormenta perfecta se avecina, señores. Pero antes de aventurarnos en el corazón del asunto, permítanme recordarles, mis queridos suscriptores, que si aún no forman parte de esta gran familia de chismosos, este es el momento. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras bombas noticiosas y regálenos un me gusta si disfrutan de este festín de salseo que preparamos con tanto cariño. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir investigando, indagando y trayéndoles las últimas noticias calientitas. Ahora sí, sin más dilación, vayamos al grano. Empecemos con Sandokan. Este remake de la serie legendaria de los años 70, aquella que catapultó a Kabir Bedi a la fama mundial, era, sin duda, uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de Can Yaman. Se suponía que sería su billete dorado a la consagración internacional, la oportunidad de demostrar su versatilidad actoral en un papel radicalmente distinto a los galanes románticos que lo han encasillado. Desde el mismísimo anuncio del proyecto, las expectativas se dispararon hasta las nubes. Can se embarcó en una metamorfosis física digna de un superhéroe, entrenando sin descanso para esculpir su cuerpo y adquirir la musculatura imponente que requiere un pirata malayo legendario. Inundó sus redes sociales con fotos y vídeos que documentaban su dedicación y compromiso absoluto con el papel, lo que generó aún más fervor y anticipación entre sus leales seguidores. Se hablaba de un rodaje fastuoso con localizaciones exóticas de ensueño y un presupuesto digno de una superproducción de Hollywood. Sin embargo, como suele suceder en el glamoroso pero traicionero mundo del espectáculo, no todo lo que brilla es oro. Detrás de las alfombras rojas y los flashes cegadores, a menudo se esconden problemas de producción, conflictos creativos y, en este caso, una serie de retrasos inexplicables que han puesto en jaque mate todo el proyecto. Se han filtrado rumores de tensiones palpables en el set de rodaje, de desacuerdos acalorados entre el director y los productores, e incluso de problemas con la financiación, lo que ha sembrado la incertidumbre y la zozobra. Y aquí, mis queridos amigos, es donde entra en escena la decisión impactante que les prometí al principio. Según fuentes internas de la producción, Can Yaman, presa de la frustración y el desánimo por la incertidumbre y los retrasos interminables, habría tomado la valiente pero difícil decisión de alejarse, al menos temporalmente, del proyecto Sandokan. Sí, señoras y señores, han oído bien. Can, al parecer, ha puesto en pausa su participación en la serie, dejando a todo el mundo con la boca abierta y los ojos como platos. ¿Las razones oficiales? Se habla de conflictos de agenda y de la imperiosa necesidad de concentrarse en otros proyectos que ya tenía en la mira. Pero extraoficialmente se rumorea que la verdadera razón de su alejamiento es su creciente frustración con el estado actual de la producción y su temor fundado de que los continuos retrasos terminen por afectar la calidad del producto final. Imaginen la presión. Encarnar a un personaje tan icónico como Sandokan ya es un desafío de proporciones épicas, pero hacerlo con la sombra de la incertidumbre y la crisis planeando sobre el proyecto es un reto aún mayor. Ahora bien, ¿qué significa esta bomba para el futuro de Sandokan? Pues, la verdad sea dicha, la situación es bastante delicada. Los productores estarían buscando desesperadamente un sustituto para Can Yaman, pero encontrar un actor que pueda igualar su carisma arrollador, su atractivo físico innegable y su legión de fans no es tarea fácil. Ya han empezado a sonar algunos nombres como posibles candidatos, pero hasta el momento no hay nada confirmado ni definitivo. La incertidumbre reina en el ambiente. Y mientras tanto, ¿qué tiene planeado Can Yaman? Pues al parecer el actor tiene varios proyectos tentadores en el horizonte, tanto en Italia como en Turquía. Se habla de una posible colaboración con una importante plataforma de streaming, lo que le permitiría llegar a un público aún más amplio y diverso. También se comenta su interés en volver a incursionar en la comedia romántica, ese género que le abrió las puertas del éxito y que tanto adoran sus fans.
Así que aunque su aventura como pirata se haya visto interrumpida por el momento, no duden ni por un segundo que pronto lo veremos de nuevo en la pantalla, conquistando corazones y demostrando su talento. Pero esperen, mis queridos chismosos, porque esto no es todo. Aún nos queda hablar de The Method of Demir. Y aquí es donde la trama se pone aún más interesante y jugosa. Como todos ustedes saben, Khan y Demet protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencicus, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo y que los catapultó a la fama internacional de la noche a la mañana. La química explosiva entre ellos era innegable, y millones de fans en todo el planeta soñaban con verlos juntos también fuera de la pantalla, formando una pareja de ensueño. Sin embargo, a pesar de los rumores persistentes y las especulaciones desenfrenadas, Khan y Demet siempre han negado rotundamente cualquier relación sentimental. Ambos han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus respectivas carreras y manteniendo una relación de amistad, al menos en apariencia. Pero ahora, tras el reciente divorcio de The Method of Demir, los rumores de una posible reconciliación han vuelto a encenderse con una fuerza inusitada. Demet contrajo matrimonio en agosto de 2022 con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda fastuosa y espectacular que fue cubierta por todos los medios de comunicación turcos. Parecía que la actriz había encontrado la felicidad al lado del músico, pero la alegría duró poco. Apenas 8 meses después, la pareja anunció su divorcio, sorprendiendo a propios y extraños. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, que no se esperaban este desenlace tan abrupto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, como suele ocurrir en estos casos, las razones del divorcio son confusas, contradictorias y están envueltas en un halo de misterio. Se habla de incompatibilidad de caracteres, de diferencias irreconciliables y de la presión implacable de la fama, que a menudo puede erosionar incluso las relaciones más sólidas. Pero también se rumorea que la relación se habría deteriorado por la falta de tiempo para estar juntos, debido a sus apretadas agendas profesionales y a sus constantes viajes de trabajo. Y es aquí donde volvemos a conectar con Can Yaman. Tras el anuncio del divorcio de Demet, muchos fans han empezado a fantasear con la idea de una posible reconciliación entre ella y Can, reviviendo viejas esperanzas y sueños románticos. Algunos incluso han interpretado ciertos gestos y comentarios en redes sociales como señales sutiles de que algo podría estar pasando entre ellos, alimentando aún más la especulación y el deseo de verlos juntos de nuevo. ¿Es realmente posible que Khan y Demet vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera sus amigos más cercanos. Ambos son extremadamente discretos con su vida privada y no suelen hacer declaraciones públicas sobre sus relaciones personales, lo que dificulta aún más discernir la verdad detrás de los rumores. Pero lo que sí es innegable es que la química entre ellos sigue siendo palpable, y que millones de fans en todo el mundo sueñan con verlos de nuevo juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, protagonizando su propia historia de amor. Además, la decisión de Demet de teñirse el pelo rubio, un look que recordaba mucho a su personaje en Erkencicus, ha sido interpretada por algunos como una señal de nostalgia y de un posible deseo de revivir aquellos años dorados, cuando la serie estaba en la cima de su popularidad y ella y Khan eran la pareja del momento. La especulación está a la orden del día, mis queridos amigos. Cada gesto, cada mirada, cada comentario es analizado con lupa en busca de pistas que confirmen la tan ansiada reconciliación. Pero volviendo a la decisión impactante que mencionábamos al principio, la verdadera pregunta que todos se hacen es, ¿qué papel juega la situación de Demet en la decisión de Khan de alejarse temporalmente de Sandokan? Algunos fans creen fervientemente que Khan podría haber tomado esta decisión para tener más tiempo libre y poder estar cerca de Demet en este momento difícil y delicado, brindándole su apoyo y consuelo. Otros, sin embargo, piensan que se trata de una simple coincidencia y que ambas situaciones no están relacionadas en absoluto. Sea como sea, lo que está claro es que tanto Can Yaman como The Method of Demir están en un momento crucial de sus carreras y de sus vidas personales. Ambos son dos de los actores más queridos, admirados y populares de Turquía, y sus decisiones tienen un gran impacto en sus fans y en la industria del entretenimiento en general. Su vida amorosa, sus proyectos profesionales y sus decisiones personales son seguidas con lupa por millones de personas en todo el mundo. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman ha tomado una decisión sorprendente al alejarse, al menos temporalmente, del proyecto Sandokan, un proyecto que se suponía que iba a ser su gran salto internacional y que ahora se encuentra en un limbo incierto. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta decisión,
desde los problemas de producción hasta la frustración del actor por los continuos retrasos. Y también hemos hablado de Demet Özdemir y de su reciente divorcio, que ha reavivado los rumores de una posible reconciliación con Can, generando un torbellino de especulación y fantasía entre sus fans. En definitiva, un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas, lleno de drama, suspense, intriga y, como siempre, mucha especulación jugosa. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Can Yaman, Demet Özdemir y el proyecto Sandokan. Estén atentos porque esta historia está lejos de terminar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado con este repaso a la última hora del mundo del espectáculo turco. Recuerden dejar sus comentarios abajo, me muero por saber qué opinan sobre la decisión de Can Yaman y si creen que hay alguna posibilidad de que él y Demet vuelvan a estar juntos. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas candentes. Y no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y sigan atentos a nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.